Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias igualmente. Muy feliz sábado. Damos gracias a Dios porque nos encontramos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que han venido todas las noches. Quiero decirles que el hermano Mario, muy amable, él está grabando los videos. Solamente no se vio, no se grabó bien quizás el primer video, el del día domingo. Gracias. Okay, gracias. Pero los otros temas están grabados, de modo que si alguien tiene interés, luego conversa con el hermano y ahí se puede ver cómo se pueden tener esos materiales. Hermanos, la predicación de esta noche es especial. ¿Por qué esta semana de énfasis sobre profecías? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Dios? Yo quiero hablarles al corazón, hermanos. Hay quienes les agrada la profecía y quienes no. Hay quienes dicen es más importante temas cristocéntricos acerca del amor de Jesús, no tanto conocer de los eventos, muchas fechas, datos, que uno se confunde. Por supuesto, todas las cosas tienen que estar balanceadas, pero tal vez un buen punto de partida para que miremos, este no va a ser el tema, ya vamos a corregir, es la parodia, el tema de la parodia. Sí. Un buen punto, hermanos, para entender el tema de esta noche es ¿por qué no estudiar la experiencia de Jesús y los oyentes de sus días, que por ignorar la profecía cometieron gravísimos errores? El Señor dio la profecía con un propósito, es descubrir a través de ella la obra del Salvador, de Jesús, y nuestra responsabilidad hacia ello. ¿Qué parte nos toca? Por ignorar la profecía, no sea que lleguemos a ser verdaderos obstáculos, piedra de tropiezo, como ocurrió en los días de Jesús. En un momento más vamos a ver las diapositivas que van de cabo a rabo, abarcan todas las profecías que creemos como pueblo adventista, desde la primera hasta la última, que termina con el milenio. Y veremos, vamos a leer algunos textos importantes. Pero antes de poner el texto, antes de ponerlo, abrimos la palabra de Dios y la experiencia de Jesús. Así que, no sé si se puede cubrir, ponemos tal vez allí para que no se lea, así no nos confundimos. Miren, hermanos, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 12 en adelante, leemos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y decía, esto fue muy poco después del bautismo de Jesús, apenas semanas o meses desde el bautismo en que predicaban simultáneamente Juan Bautista y Jesús, y dice estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿El tiempo de qué? Cuando hay personas que ignoran la profecía, y Jesús se refiere específicamente a algo, y la persona que lo ignora puede convertirse en piedra de tropiezo. ¿Tiempo de qué es? Bien, hermanos, un momentito más vamos a ver la diapositiva. Es el cumplimiento de la 70ª semana, el tiempo de la profecía de las 70 semanas, especialmente la número 70, la 70ª, ha llegado. Crean el evangelio, arrepiéntanse. Fíjense otro ejemplo. Lucas capítulo 4. Miren si llegara a pasar en nuestro medio algo similar a esta predicación. Desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
En hebreo se dice Mashiach, de ahí viene Mesías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. A ver, ¿qué va a decir este señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hermanos, conocemos el resto de la historia. Se ofendieron. Hoy se ha cumplido. ¿Qué es esto? Que ahí dice, vengo a dar vista a los ciegos. ¿Qué? ¿Yo soy ciego? Vengo a dar habla al mudo. Apertura de cárcel al preso. ¿Qué? ¿Yo soy preso? ¿Yo soy mudo? ¿Qué está diciendo? Y ahí los judíos se ofendieron. Al decir Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿a qué se refería? A una profecía del libro de, ¿qué libro? Isaías, ¿qué capítulo? Ahí uno puede ver ahí, abajo está la ayuda. ¿Qué capítulo es? 61. Famosísimo capítulo que predecía la aparición del Mesías, del Cristo. Recuerden los sinónimos, Mesías se dice en hebreo, Cristo se dice en griego, ungido se dice en español. Y las tres palabras que son iguales quiere decir que Dios enviaba a alguien para hacer bendición para todos aquellos que lo escucharan. Vista al ciego, habla al mudo, oído al sordo, dar libertad, dar alegría, dar bendición. Hoy se ha cumplido. Era una profecía. Pero el judío, que, hermanos, tenía la mente torpe. Mateo capítulo 16. Al leer estos textos, mi ánimo es tratar de inspirarles, motivarles a que, con lo que vamos a mirar en un ratito más, que es la historia de las profecías, todas las profecías, vamos a ver, hermanos, encadenadas, y especialmente al final, que es la parodia, algo increíble, y es que el sistema papal parodia la obra de Jesús. En un ratito más ya lo vamos a mirar. Pero antes miremos estos textos muy iluminadores acerca de la necesidad de conocer, de estudiar la profecía, la palabra de Dios. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Es decir, danos una señal para que creamos en ti. Pero Jesús responde, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, o sea, colores rojizos. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo nublado, es decir, tiene otro color. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo según los colores y pronosticáis si hará buen tiempo o mal tiempo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué triste para el maestro moverse entre su pueblo, al cual se le habían dado profecías para que discernieran, vieran en qué tiempo se movían los eventos, y especialmente el Mesías, el evento más importante de todas las profecías. Y que Jesús les tenga que decir, y ustedes no lo pueden discernir. Dice más todavía. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino una señal espiritual, la del profeta Jonás. ¿Por qué, hermanos? Porque esa señal se discierne en forma espiritual. Hay que aceptar a Jonás, una historia increíble. Así como él estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. ¿Ustedes creen en Jonás? Y quién sabe, no sé, bueno, si tú no lo aceptas, es lo que Jesús está intentando decir. Esa es la señal, es una señal que la gente espiritual lo discierne y acepta. Así también va a ser mi señal. Hermanos, miren la confianza con la que Jesús se mueve, a pesar de la provocación. San Juan capítulo 7. Así les digo a ustedes, hermanos, a todos, tengamos confianza mientras conozcamos la profecía, para saber en qué tiempo estamos viviendo. San Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, eso es el norte, pues no quería andar en Judea, que es el sur, porque los judíos procuraban matarlo. ¿Por qué motivo? Por la curación sabática de Juan 5. No lo aguantaban. Lo vamos a matar a ese hombre, ese es un violador del sábado.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, recuerden hermanastros, hermanos mayores, sal de aquí y vete al sur, a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Qué tristeza, hermanos, era inducirlo a ver si allí te componen, o dicho en el lenguaje muy común, con una buena paliza que te van a dar porque no te quieren, allí en el sur, donde estaba Jerusalén, en Judea. Judea es la provincia, Jerusalén la capital. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús responde, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo. Fíjense, hermanos, que aquí se habla de dos tiempos. Uno es el tiempo del creyente. Tu tiempo siempre está listo para que aceptes al Señor. Pero mi tiempo profético todavía no ha llegado. Si tengo que ser apedreado y muerto en Judea, mi tiempo todavía no llegó para eso. Que es lo que ustedes están esperando, que me den una paliza ya. Y, hermanos, ese es el mensaje, la lección que Jesús está intentando dar a esos hermanos incrédulos. Pero fíjense ahora en el capítulo 12, tiempo más adelante, lo dice de otra manera. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, él conocía su tiempo, meses o años atrás, no lo era todavía. Ahora yo sí sé qué es. ¿Por qué sabía eso? ¿Por qué? Por la profecía. Con la profecía él podía moverse. Esto así, así, así. Hermanos, así con nosotros. Estudiemos la palabra de Dios. Vamos entonces a mirar estas imágenes. Corremos acá. Eso es. Hay un requisito para estudiar las profecías. En Daniel capítulo 12 aparece un primer juramento solemne. Eso es, gracias. Eso, que abarque todo, si se puede toda la imagen, tanto mejor. Un poquitito más abajo puede ser todavía. En Daniel capítulo 12 hay un solemne juramento respecto de profecía. Y luego aparece en el Nuevo Testamento el segundo siguiente juramento solemne en Apocalipsis. Es decir, ambos libros traen consigo solemnes juramentos, requisitos fundamentales para estudiar la profecía. Y me anticipo, es no poner tiempos. Miremos, hermanos, leamos. Primer juramento solemne, Daniel capítulo 12. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será, y ahí se pone un tiempo, será por tiempo, tiempos, que son dos, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, pero no entendí. Y yo dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, si el Señor está diciendo que sus hijos van a entender, Él quiere que entiendan. Muy bien. Fijémonos las características de este primer juramento solemne. Está en rojo abajo. Hay un tiempo abierto y a la vez el enigma está cerrado. Es decir, el tiempo se abrió. Ahí se dice, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Se abrió el tiempo, pero se selló el mensaje. En el siguiente juramento pasa al revés. Miramos. Segundo juramento solemne. Esto es Apocalipsis 10. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, similar allí al juramento solemne del Daniel, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él,
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, tiempo profético, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará, se completará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, esto es Apocalipsis, es decir, como lo anunció a Daniel. Y fíjense, hermanos, ¿qué extraemos de Apocalipsis 10? El tiempo está cerrado y el enigma abierto. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo cerrado? Dice allí en azul, el tiempo no sería más. Se cerró el tiempo. Pero entonces luego se abre algo, que ya lo había dicho en Daniel, que los entendidos comprenderán para el tiempo del fin. ¿Qué cosa? El misterio de Dios se va a aclarar. Noten ustedes a la hora de comparar ambos solemnes juramentos. En el primero, Dios abre el tiempo, pero cierra el enigma. No se va a saber. Y con Apocalipsis al revés, ahora se cierra el tiempo. No se metan a calcular tiempos proféticos. El último cálculo llegó hasta 1844. ¿Y el siguiente cálculo cuál es? El milenio. Y de ahí en más, quien se aventure a decir, faltan tantos años para la ley dominical, para la lluvia tardía, tantos años para la segunda venida. Recuerden lo que pasó con Harold Camping. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién es este señor? Que acaba de fallecer a sus 92 años. Dueño de Family Radio. ¿Alguien se acuerda? Este fue el señor que en el 2011 predijo el fin del mundo para el 11 de mayo. Y luego él corrigió y lo dijo para el 21 de octubre. Se gastaron $42 millones en propaganda, según el informe que hace poquito salió otra vez debido a su reciente fallecimiento. En esta semana falleció. ¿Se acuerdan, hermanos? No sé si más lo supimos a nivel hispano, porque el mismo año hubo otro predicador hispano que predijo el fin del mundo para el 15 de Tisri, 13 de octubre. ¿Alguien se acuerda el nombre? Hispano. Cristian Silva, del grupo, el movimiento, laverdadeterna.com. Felizmente creo que no habrá llegado literatura, pero otras iglesias quedaron infectadas con ese tipo de mensajes. Notemos, violando lo que el Señor había dicho, el tiempo no va más, tiempos proféticos, sino que el enigma se abre, estudia el enigma, el misterio, y descubrirás verdades, que es lo que intentamos hacer. Avancemos, hermanos. Hay una cita de Elena White que leemos a continuación. Un regalo para el pueblo de Dios. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Una luz que abarque de cabo a rabo. Hoy vamos a estudiar las profecías de cabo a rabo, en una imagen que ya iremos mirando. Y recordemos, está esa profecía que Dios quiere dar luz a su pueblo, para que tenga seguridad en el mensaje que ha creído, el mensaje de los 3 ángeles. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se termina, se consumará, significa que se completará, como él anunció a sus siervos los profetas, esto es a Daniel. Vemos entonces, hermanos, el bosquejo de las grandes profecías bíblicas, y la parodia mesiánica irá detrás al final para entender un mensaje que Dios nos revela en Apocalipsis. Vamos entonces a mirar. Cristo es el centro de la profecía. Lo dice segunda carta de Pedro, texto que se leyó anoche. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero? Hermanos, en verdad hay 2 Lucifer. ¿Sabíamos? Hay un Lucifer y hay otro Lucifer. Lucifer significa portador de luz. La palabra lucero que estamos leyendo acá, hay lucero allí, la traducción en latín dice Lucifer. Lucifer es portador de luz. Es el nombre que tenía Satanás.
Pero es el nombre que se le da a Cristo como lucero, portador de luz. El lucero de la mañana salga en el corazón. En ese sentido me refiero dos. Así como la luna y el sol. Lucifer, hermanos, portaba luz, pero no era luz propia. Mientras estaba en comunión con Jesús y con el Padre, igual que la luna. Llevaba luz, pero no propia. Jesús sí tiene luz propia. Él es lucero, como el sol. Así que notemos el texto. El lucero de la mañana salga en el corazón. Si el lucero, Cristo, no sale, hermanos, hay problemas allí con el estudio bíblico. Uno estudia la profecía, tiene luz hasta que el día esclarezca, y si Jesús no nace en el corazón, por nuestra soberbia, nuestras envidias, nuestras rencillas, puede pasar que haya estudiosos de la profecía que dominen el texto bíblico y tengan cosas feas en el corazón, se le nota en el carácter. ¿Puede ser que haya? Pregunto, hermanos, ¿hay? Entonces Jesús no está morando en el corazón, no sirve. Segundo punto, miremos, también de la carta de Pedro, pero esta vez la primera carta, texto precioso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esta gente, a estos estudiosos, o sea, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, o sea, por los apóstoles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, reparemos en el significado del texto, muy bonito. Otra vez, los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ¿qué labor hacían? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué cosa, hermanos. A ver, en la profecía, ¿qué significa? Apliquémoslo a nosotros. El sello o el cuerno. No, investigan más, algo más a fondo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten que ellos investigaban la persona y el tiempo. ¿La persona de quién? De Jesús. ¿Y el tiempo de quién? ¿De quién? De Jesús. Así, hermanos, vamos a hacer hoy. Cristo es el centro de la profecía. Entonces, cuando uno estudia la profecía, ¿y cómo esto me conecta con Jesús? ¿A dónde me lleva? Porque Jesús, siendo el centro, dio la profecía para que uno se mire, pero no para que se entretenga allí. ¡Ay, los cuernos! Tremendo. Alejandro Magno, wow. ¿Qué decir de Nabucodonosor? Hermanos, es cierto, la profecía trae de Nabucodonosor y de Alejandro Magno, pero no para que nos empantanemos allí, nos quedemos ahí, sino para que a través de ellos miremos hasta que lleguemos a Jesús. Acuérdense cuando estudiamos en estas noches pasadas los 4 primeros reinos de Daniel, 7, y las características de esos reinos. Pero el reino que venía después, ¿recordamos? Cuando Jesús recibe el reino de manos del anciano de días y luego se lo da ¿a quiénes? A sus santos. Y las características de ese reino es tan distinto, son características tan distintas de los 4 primeros. Y hermanos, voy a decir algo, y si le piso el juanete a alguien, me disculpa, se lo piso con ganas. Los 4 primeros reinos, esto lo hemos dicho en las noches pasadas, pero es para reafirmar lo que es la profecía. Los 4 primeros reinos se caracterizan por divisiones, por problemas, peleas. Porque allí Nabucodonosor, que quiero ser el poderoso, no me conformo con la cabeza, quiero ser todo de oro. ¿Recuerdan? Daniel 2 y Daniel 3. Medo-Persia, acuérdense de Daniel 6. Los sátrapas que no aguantan a Daniel. No lo queremos. Entonces, en esos reinos hay odio, rencillas, divisiones, peleas. Pero hay aquí que el siguiente reino de los 4, el de Cristo, que Jesús se lo da a los santos, se caracteriza por exactamente lo opuesto. Jesús lo dijo. Los reyes de la tierra se enseñorean, pero entre vosotros no va a ser así. Y ese reino, hermanos, tiene características tan distintas, donde no hay rencilla, no hay divisiones. Hay amor, hay perdón, hay servicio.
Pero he aquí que si algún miembro de iglesia aspira a pertenecer a ese reino de Jesús, pero vive a lo Nabucodonosor, vive a lo Alejandro Magno, ¿me entienden? Ni sueñe con estar en este reino. Para eso se dio la profecía, para que se estudien las características de estos gobiernos y se aprecie este nuevo reino, que es muy distinto. Eso es ver a Cristo en la profecía, que Jesús nos da un reino con sus características. Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Así que no se comporten como hacen estos otros reyes. Se lo dijo a sus discípulos allí en la noche de la Santa Cena. Entre vosotros no será así. Y recordemos esas palabras. Veamos entonces, hermanos, un resumen de lo que hemos mirado, Daniel capítulo 2 y el elemento cristocéntrico. Luego del surgimiento de los reinos humanos, el advenimiento del reino de Cristo, que es la piedra. Daniel 7, ¿cuál es el elemento cristocéntrico? Luego del desarrollo de los gobiernos humanos, el Hijo del Hombre recibe el reino de manos del anciano de días. Daniel 8, el elemento cristocéntrico. Después de la lucha de los reinos por la hegemonía de la tierra, el advenimiento de la purificación del santuario, que es la sede de decisiones del reino de Cristo. Allí. Entonces, esto nos enseña Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, básicamente el libro de Daniel. Y en Daniel 8, leemos, y el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y de él fue quitado el continuo. Estudiamos qué era. Era la continua intercesión de Jesús, el continuo servicio intercesor de Jesús. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces se oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Ahí tenemos el diálogo, eso forma parte de la visión. ¿Hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y el otro responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y entonces la explicación que el ángel le da a Daniel. Y el cuerno pequeño se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión, y entonces palabras en hebreo van a ser útiles para entender Daniel 8 y Daniel 9. La visión, en hebreo se dice maré, de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, jasón se dice en hebreo, porque es para muchos días. Así que son dos palabras, y en español tenemos una sola, que es visión. Entonces aquí viene una nota explicativa. Jasón es la visión de los dos animales más las andanzas del cuerno pequeño, lo que tenemos allí abajo, allá, de aquel lado. Mientras que maré es la visión del diálogo, aquí esta otra que está acá, de los dos varones. Esta segunda parte, maré, será la llave para entender los tiempos proféticos de Daniel 8 y 9, esto es los 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel se enfermó, no pudo avanzar más. El ángel que quería explicar no pudo más. Miremos lo que pasó. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la maré, o sea, del diálogo. Esto es lo que le preocupaba. Pregunto, hermano, ¿le preocupaba aquello o esto? El texto dice, a causa de la maré, y yo no lo entendía, esto es la maré, y no lo entendía. ¿Por qué quedó preocupado? ¿Alguien sabe por qué? Porque pensaba que se iba, las 70 semanas que estaban determinadas para su pueblo, pensaba él que iban a ser 2300 años. Muy parecido, muy cerca, solo que esto es Daniel 8 y las 70 semanas es Daniel 9. ¿Sí? Están muy cerca. Más bien la respuesta es que él no entendía y estaba espantado por los 2300 días. Tan largo. O sea, el tiempo de humillación, de persecución del santuario, le dolió mucho a él. Eso es el diálogo, eso es lo que le afectó mucho. Tanto tiempo. Por supuesto, aquello es horrible, pero el texto acá nos dice que estaba espantado a causa de la maré, de esto que estaba acá, del diálogo, del tiempo.
Y yo no lo entendía. Muy bien. Dice entonces, y el varón Gabriel, siguiente capítulo, 9, vino a mí y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden que me dieron de enseñarte y entiende la maré, es decir, la conversación del capítulo 8. Y entonces, al decirle entiende, es los 2300 días. Esto va así, mira, tú te quedaste confundido con 2300 días. Bueno, 70 semanas hay para tu pueblo, el resto es para los gentiles. Esa es la explicación. Miremos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y al profeta. No es profecía, no sé si tienen las Biblias abiertas, por ahí le voy a pedir a Agustín, él maneja otra traducción, pero hermanos, si quieren buscar en sus Biblias, la palabra es profeta, no profecía. Esto es Daniel capítulo 9, versículo 24. Si alguien lo tiene, búsquelo. En hebreo la palabra es Naví, que significa profeta. Y entonces, en esas 70 semanas, sella la visión y sella los labios del profeta. ¿Alguien recuerda a qué profeta sellaron? ¿Lo mataron? Con lo cual cerró la gracia para los judíos. A Esteban. El último gran profeta que Dios envió a un pueblo condenado. Esteban, efectivamente. Él era el profeta. A ver, ¿alguien lo tiene? Daniel 9:24, última parte. Sellar la visión. 9:24. Sí, a ver. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. Profecía, creo que es la Reina Valera 60. Otra traducción que no sea Reina Valera 60. ¿Alguien tiene? ¿Quiere leer? Oye, el jovencito. Que no sea Reina Valera 60. Si dice profeta, enhorabuena. Si alguien la tiene esa versión, mejor. Prácticamente todos dicen profecía, pero la palabra hebrea es profeta, no profecía. Allí la hermana Reina, a ver. 24, última parte solamente, última parte. Establezca para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Muy bien. De paso, miren, traduce muy bien lugar santísimo, es el santo de los santos. Traduce bien allí esa Biblia. No es ungir a Cristo, es ungir al lugar santísimo. Muy bien, pero dice profecía. ¿Hay alguna Biblia que no diga profecía? Creo que casi todas. Bueno, sirva esto tal vez como una anécdota. Recuerden que es sellar al profeta, y sellaron los labios del último profeta enviado a Israel, a Judá. Fue Esteban. Avancemos, hermanos. Dice el ángel, ¿sabe pues si entiende que? Y ahora viene la historia de las profecías. Miren, hermanos, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí lo tenemos, allí el puntito rojo va a indicar el centro entonces de la profecía. 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días proféticos o 2300 años literales, y así le llamamos 2300 días años. Es el lenguaje que usamos como adventista. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice Daniel 9:24. Entonces ahí están, la primera parte de los 2300 son las 70 semanas. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén? Entonces, la salida de la orden real la dio el rey Artajerjes. Él firma el decreto de reedificación, esto es en el año 457. Siempre guíense por el puntito rojo, eso va a ayudar mucho para entender entonces cómo se va moviendo allí la profecía. Noten, este es el plan del Señor, revelar esto. 2300 tardes y mañanas. Irá mucho tiempo, por lo cual Daniel quedó afectado. Pero 70 semanas son para tu pueblo. ¿Y cuándo comienza? Daniel 9, cuando el rey Artajerjes firma el decreto. Eso aparece en Daniel 9:25. Ahí está el texto abajo también, si alguien quiere seguirlo.
Se edificará en la plaza del muro en tiempos angustiosos. Es el tiempo de Nehemías, cuando él reconstruye el muro en esos tiempos angustiosos. También el texto de 9:25. Mucha oposición. El libro de Nehemías cuenta de los enemigos. Sanbalat, Tobías, recuerden. Son 49 años desde el año 457 en adelante. Y entonces los judíos en los siguientes siglos sufren ultrajes internos y de extranjeros. Esto es del año 408 en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 27. ¿Qué es? Ahora vamos a ver, fíjense, 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 49 años y 434 años, o 10 años. Suma los dos y da 483. En el año 27, ¿qué ocurrió? Es el bautismo de Jesús, por el cual es ungido por el Espíritu Santo. Ahí tenemos el dibujo. Y entonces queda una última semana, 7 días. Va del año 27, ahí lo tenemos mejor arriba, del año 27 es el bautismo de Jesús. A los 3 años y medio viene la cruz, su muerte en el año 31. Y en el año 34, 3 años y medio después, el martirio de Esteban, del último profeta. Le sellaron los labios al profeta. Y entonces ahí ya se completa la gracia dada a los judíos. A ver, miremos acá entonces. A la mitad de la semana, aquí, entonces ahora vamos a ver acá esto agrandado y acá está un poquito más chico. Ahí lo tenemos. Jesús se bautizó en octubre del año 27 y en abril del año 31, es 3 años y medio exactos después, Él es muerto. Y en octubre del año 34 ocurre el apedreamiento de Esteban, ahí lo tenemos. Y entonces, hermanos, hasta acá, ¿va quedando claro? La idea es tener un panorama general de cómo se mueve la profecía. Por eso es que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, lo dijo acá, en el año 27. Porque al ser bautizado, Él es Mesías, hasta el Mesías, príncipe, hasta el bautismo de Jesús. Miremos esta otra lámina. Fíjense, 2300 menos 490 nos quedan 1810. 1810 son los restantes, sumado al año 34, a ver, ¿qué se produce ahora? Ahí lo tenemos. Del año 34, más la diferencia, 1810. ¿Por qué? De los 2300 restamos 490 que era para los judíos, nos queda 1810, sumamos al año 34, nos lleva a 1844. Esto fue lo que descubrió Miller. Y él estaba seguro entre 1843 y 44 porque él había descubierto aquello. Del año 27 al 34. Y esa era la confirmación por la cual él decía, esto va a ir acá. Él estaba bien encaminado, hermanos. Acá un resumen. Fijémonos, acá se va a ver mejor. Del año 457, 2300 días que nos llevan a 1844. Tenemos las 70 semanas arriba, 69 semanas un poquito más abajo. El año 27 es el Mesías, comienza su ministerio. Año 31 el Cordero de Dios es crucificado. Y año 34 el Evangelio es dado a los gentiles. Avanzamos. Año 70. Esto es profecía e historia a la vez. Es el asedio y caída de Jerusalén, que va del año 66 al año 70. El tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21 y aún capítulo 21, 43, que va desde el año 34, pero Jesús lo aplica desde el año 70 hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y entonces termina en 1844. Si aquello primero, los 490, era el tiempo de los judíos, y ahora este es el tiempo de los gentiles, pregunto, desde 1844 en adelante, ¿es el tiempo de qué o de quién? Otra vez, aquello es el tiempo de los judíos, este es el tiempo de los gentiles, y de aquí en más es el tiempo de Dios, el tiempo del juicio. Ahora Dios entra en escena. Recuerden que de eso hablaban las profecías. El reino de Nabucodonosor, el de Grecia, etcétera, cada reino, hasta que entra Cristo, es llevado al anciano de días y le es dado el reino, hasta que entra el Señor. Miremos más. Año 538, avanzamos en el tiempo. Justiniano primero establece el poder corrector del papado.
En verdad la carta él la dio en el 533, pero recordemos que la profecía decía que debían caer 3 cuernos. Y al caer el tercero en el 538, eso lo estudiamos en estas noches, allí entonces entra en vigor ese poder que se le da al papado en el año 538 y que va hasta 1798, que son los 1260 años. El general Berthier lleva preso al Papa Pío VI a Francia, desde Roma lo saca a Francia y entonces va en contra de lo que dijo Justiniano. Justiniano dijo, él tendrá el poder de corregir a los herejes, de perseguirlos. Y ahora Napoleón Bonaparte, que era el emperador, ahora le corta ese poder en el año 1798, como consecuencia de... ¿Alguien recuerda qué había pasado unos 9 años antes? Por lo cual Francia toma semejante poder de sacar al Papa de Roma. Algo pasó en Francia en 1789, un evento mundialmente conocido y famoso, importante. La Revolución Francesa, 1789. ¿Por qué importante? Porque el pueblo se levanta contra el poder. Allí persiguen al rey Luis XV, lo guillotinan, lo matan, a todos los sacerdotes, todo el poder, acá manda el pueblo. Y como consecuencia de ese fenómeno se extendió como reguero por todos los otros países, hasta aquí en Sudamérica. Es la liberación del pueblo. Y por lo tanto se persiguen a los sacerdotes, a los dirigentes religiosos, políticos. Ahora manda el pueblo. Y en eso también llega el turno hasta el Papa. Se le quita el poderío que tiene. Manda el pueblo. Muy bien, esto ocurre en 1798 y entonces entre ambas fechas hay 1260 días años, es decir, 3,5 tiempos o años proféticos. ¿Qué ocurre durante ese tiempo profético? Esos 3,5 años. Es la edad oscura medieval, la iglesia huye al desierto. Anoche miramos acerca de los valdenses, bonitas reflexiones en las láminas. La profecía de Apocalipsis capítulo 11 cuenta más. Esto ocurrió en noviembre de 1793 hasta junio de 1797. 3 días y medio, 3 años y medio literales, cuando los 2 testigos fueron muertos como consecuencia de la Revolución Francesa. ¿Alguien se imagina quiénes son esos testigos? En Francia, mataron a un testigo y mataron al otro. El Antiguo y el Nuevo. Los 2 grandes testigos del Señor. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Miremos acá, hermanos, qué pasó. Eso es Daniel capítulo 11, los 2 grandes testigos. Ahí tenemos más detalles. Que son muertos en ese año. Es el decreto que da como consecuencia de la Revolución Francesa. Y entonces se produce el reinado del terror. Los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, muertos por 3,5 días. Es decir, se prohíbe la lectura de la Biblia. Tantos, es terrible. Por asamblea de la directiva de la Revolución Francesa. Se cambia el día de reposo. Se cambia la semana. Ya no son más 7 días. Es una década, dura 10 días. Y al final del 10º día es de puro jolgorio. Como consecuencia de la Revolución Francesa, se paseó una nueva diosa. ¿Alguien recuerda, sabe quién fue la nueva diosa? Una mujer hermosa, prostituta. Se la paseó y se le puso acá un cartel. ¿Cuál era? La razón. Esa es la... Ahora adoramos la razón, la inteligencia. Ya, déjense de Biblias y de santos y los curas y todo. Aquí la razón. Era la época donde en Francia floreció mucho lo que se llama el iluminismo. Es la investigación, el descubrimiento, la razón. Y como consecuencia de esto hacen pasar a una prostituta. Es un símbolo. Le ponen un cartel enorme, ahí está, esa es la razón. Así, prostituida, sin reverencia, hago lo que yo quiero. Y entre esas cosas cambiaron la semana de 7 días a 10 días. El mes tenía entonces 3 décadas, o sea, 3 semanas de 10 días cada uno. Muy triste esa situación, duró apenas 3 años y medio literales. Ahí están las fechas, de 1793 al 97. Antes de que cierre
toda la profecía de los 1260 días años. Ese es el reinado del terror, la matanza que se hicieron a cristianos allí en Francia. Aquí tenemos, para ir viendo la perspectiva, cómo se van ubicando los eventos. Y avanzamos más. 1801, ahí tenemos en rojo, Napoleón y el Papa Pío VII, el siguiente Papa, firman un concordato, 1801. Ese fue un gravísimo error que hizo Napoleón Bonaparte, porque él había sido un modelo, un ejemplo para los pobres y el pueblo, y ahora otra vez volver a las andadas, firmar un concordato. ¿Por qué? Porque Napoleón quería tener el poder religioso para que lo coronen a él como nuevo emperador, así como Carlomagno en el año 800, que era el poder político y el religioso también. Fue una cuestión política la que él hizo. Como consecuencia de ese concordato, hay una anécdota, y es que Beethoven estaba componiendo la tercera sinfonía, y él la tituló Napoleón Bonaparte. Pero cuando vio este acto de que Napoleón hacía concordato con Pío VII en ese año, Beethoven arrancó la hoja principal del frente y puso en memoria de un gran hombre, la heroica se llama, muy bonita esa sinfonía, la número tercera. Bueno, esto ocurrió entonces en 1801. Otra vez el Papa entra en escena, pero suavecito, como diríamos nosotros, muy suavemente. Avanzamos más todavía. 508. La profecía va a hablar de bienaventurado el que llegue a los 1335 días. 508, ¿qué viene acá? Clodoveo, bautizado en el 496, consolidará la supremacía del catolicismo en ese año 508. Él era como el policía de la Iglesia Católica, un de las tribus bárbaras, en este caso de los francos. Surge Francia allí, como consecuencia de lo que hace Clodoveo, un personaje muy importante. Y entonces, del año 508 hasta 1798, ¿qué tenemos? Los 1290 días años. Otra vez, desde el año 508 a 1798. Por 1290 días es quitado el continuo y establecida la abominación. Eso dice Daniel 12:11. A ver, hermano, voy a invitar a que leamos ese texto y que alguien me lo quiera interpretar. Daniel 12:11. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación Asoladora. habrá 1290 días. Muy bien, hasta ahí nomás. Fíjense en esa traducción, ya suprimen la palabra sacrificio, ponen directamente continuo. Así que es un buen logro en esa traducción. Pero, no obstante, dice, desde que se ha quitado el continuo, pero la traducción más correcta no está allí. A ver, ¿otra traducción? Desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente y se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Muy bien, ahí está un poco mejor. Dice sacrificio permanente. Recuerden la palabra sacrificio hay que eliminar, no está en el hebreo. Es permanente o continuo, sinónimos. Nos quedamos con la palabra continuo, que es más común en nuestras traducciones. Pero fíjense allí en la traducción correcta que lee Agustín. Del momento en que se quite el continuo y se instale la abominación. Es un te quito y te doy a cambio. Eso es lo que se produjo. Te quito y te doy a cambio. A ver si alguien tiene esa expresión. Yo te quito y a cambio yo te instalo esto otro. A ver, ¿alguien otra traducción? Que no sea la Reina Valera 60. A ver, ¿alguien lo tiene? 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible Ahí está. sacrilegio en el templo del Señor. Muy bien, esa es la idea. 1290 días van a transcurrir desde que se haga una cosa y se ponga la otra. Un trueque. Fíjense, hermanos, si ustedes aprecian,
Desde el 508 se hizo el trueque, se le quitó la continua intercesión de Jesús y a cambio se le dio, disculpen la expresión, gato por liebre. ¿Qué se dio a cambio? La misa. Se dio el servicio de intercesión hecho por el hombre, la absolución del hombre. Se dio el confesionario, se dio el sacramento. Noten, la profecía dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. ¿Qué era el continuo? Anoche lo estudiamos. Es la continua intercesión de Jesús. Y a cambio se ponga otra cosa. Allí lo traduce el ídolo abominable, en fin. Abominación desoladora, es una expresión con la que se quiere decir, viene toda una ruina, se quita algo tan valioso y se pone la ruina. Van a transcurrir 1290 días. Efectivamente, desde el año en que entra Clodoveo, aquí el señor que hemos mirado, año 508, y ahí entonces tenemos allí la celebración que la Iglesia Católica, gracias a Clodoveo, que era como el policía, defiende al catolicismo. Se instauran, se quita el continuo de Jesús y se instauran los hechos humanos, abominables a la vista de Dios. Por eso ese tema del continuo, que le arrebatan el continuo, es tan importante para el pueblo de Dios. Porque es defender algo que a Jesús le usurparon, le arrebataron, le quitaron. Hasta el día de hoy, hermanos, la abominación desoladora sigue. Se sigue dando, y otra vez reitero con la expresión porque es gráfica, gato por liebre. En lugar de que Jesús interceda por nosotros y perdone nuestros pecados, allí el hombre lo dirige al confesionario, le confiesa todos los pecados y luego le dice, ego te absolvo. Esto es terrible, abominable a la vista de Dios. ¿Sí? Bien, esto empezó gracias a la ayuda de Clodoveo, año 508. ¿Avanzamos? Ahí tenemos entonces la fecha, 508. Luego entonces tenemos una profecía, esto es Apocalipsis capítulo 9, la quinta trompeta, 5 meses, lógico, no vamos a estudiar ahora, los ejércitos de langostas islámicas torturan al cristianismo. Ahí habla de langostas que eran los islámicos. Avanzamos más. Después de esa profecía viene la sexta trompeta. ¿Qué se produce allí? 391 días, ahí dice para año, hora, día, mes, que se sueltan los 4 ángeles que están en el río Éufrates, y viene mucha calamidad en la sexta trompeta. 1840, están los 200 millones de jinetes para el día, hora, mes y año. En ese año, agosto 11, allí es cuando se cumple la profecía de uno de los socios de Miller, que dice que el imperio de las langostas islámicas va a caer, y cayó ese año, ese día 11 de agosto de 1840. ¿Avanzamos más? 1755, la primera señal del tiempo del fin, que fue el terremoto de Lisboa, con el cual se inicia la apertura del sexto sello. Aquí tenemos, después de esa fecha, 1780, el oscurecimiento del sol y la luna simultáneamente, en el mismo día ambos, también está en el sexto sello. Ahí lo tenemos. Siguiente, 1833, la caída de estrellas. Eso se miró anoche, el 13 de noviembre de ese año, durante 6 horas que cayeron las estrellas. Y entonces, para 1843, esta es la cartilla que los mileristas usaban para predicar la inminencia de 1844. En 1843 ya lo habían dibujado y estaban todas las fechas que nosotros estamos estudiando en este momento. Para 1843. 1335 días años del 508, bienaventurado el que llegue a 1335 días, o sea, para 1843 con el movimiento de Guillermo Miller. Pero llegó 1844 y algo pasó. ¿Qué fue? El gran chasco por la ingestión del librito Dulce Amargo de Daniel en 1844. Aquí tenemos la gente que está llorando. Habían confiado en la prédica de Guillermo Miller, pero ignoraban que en el cielo se producía la purificación del santuario celestial, en el mismo tiempo, simultáneamente. Producido esto, hermanos, estamos hoy, año 2013, ya terminando, ya casi para arrancar 2014. ¿Podemos saber la fecha de la segunda venida? Si hay tantas fechas allá, ¿podemos?
¿Podemos? No, hermanos, nunca lo permitamos. Si hay algún predicador que dice, hermanos, si fíjense la fecha, 3:30, acá también dentro de 4 años, no. Dios nos dio la profecía para que sepamos por dónde andamos. Ya falta poco. ¿Qué es lo que viene ahora? De aquí en más. Bien, miremos. Es la segunda venida. Lógicamente la ley dominical, la lluvia tardía, están antes, pero los eventos más sobresalientes estamos poniendo allí. Es el regreso del Señor Jesús. Ahí lo tenemos. Luego de ello, el milenio, 1000 años después de la segunda venida. ¿Qué se produce? Los justos juzgarán a los impíos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 24. Ahí lo estamos mirando. Y entonces, aquí tenemos un poco tiempo antes del milenio, PTAM, que va desde la segunda venida de Jesús para atrás hasta hoy. Es un poco tiempo. Ahí lo tenemos. Está la flechita para indicarnos. Ese tiempo nunca lo sabremos cuánto es. Y también, después del milenio, hay un poco tiempo después del milenio. Tenemos allí. Tal vez si usted puede marcar con su dedo, Alfredo, más que, no me es tan rápido. Si usted maneja con su dedo, hacemos mejor. Entonces, poco tiempo después del milenio, avanzamos más. Otra más. Y entonces, aquí al cierre del milenio tenemos la tercera venida. Siguiente. Ahí vamos a ver la imagen. Es el descenso de la santa ciudad y la resurrección de los impíos. Lo que llamamos la tercera venida de Cristo. Así que acordémonos de la primera, la segunda que está acá, y luego del milenio, es el descenso de la santa ciudad, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21. Y entonces se produce Gog y Magog, Apocalipsis 20. A ver, ¿qué es esto? Avanzamos un poco más. Ezequiel capítulos 38 y 39 hablan de Gog, que es un símbolo de Satanás cuando reúne a todos los pecadores contra la santa ciudad. A ver, miramos. Los pecadores rodean la santa ciudad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. ¿Y qué ocurre con esa gente? Baja fuego del cielo que los quema a todos. ¿Sí? Y aquí, hermanos, viene algo que es extraño. Y aparece un tiempo revelado en Gog y Magog. O sea, en Ezequiel 38 y 39. Y es el tiempo de quema de todos los enemigos. Cuando el texto dice, todo el armamento de Gog se quema en 7 años. Dios dice, da la orden, junten todas las herramientas de Gog y que arda, quémenlo todo. Dura 7 años. La pregunta es, ¿seguimos? Si aquí habría 7 años de fuego para Satanás, no se sabe. Pero no importa ya si son 7, 8, 9, 20, un año, no importa, porque no afecta la segunda venida. ¿Se entiende? Pero es curioso. Y hermano, a mí adentro me parece justo que se les dé un buen castigo y años y mucho tiempo para el ser más pérfido que existe actualmente en el universo. Muy bien. Y entonces después de ello, la eternidad. Pues está en forma de pregunta, no se sabe si será así o no, pero es para pensar, lo revela el libro de Gog, Ezequiel capítulo 38 y 39. Muy bien, avanzamos más todavía. Y a continuación viene la parodia. Pregunto, hermanos, ¿hasta acá se pudo entender? ¿Sí? ¿No les parece que sería bueno que lo estudiáramos? Jesús, cuando Él se movía en sus días, porque ahora vamos a ver en detalle, hermanos, ¿qué es la parodia? Esto que está acá, esto va a ser parodiado, esto también. Pero lo que vamos a ver hoy es esto. Lo parodia el enemigo, el papado, acá. Fíjense que son 3,5 años literales. Aquí son 3,5 años proféticos. Para empezar nomás, pero vamos a ver las imágenes. Tremenda parodia. Hay luz para quien quiere estudiar la palabra de Dios. Miremos. El texto leemos. Cuando se compara la obra de los 4 poderes revelados en Apocalipsis 13, esto es, el dragón, la bestia marítima, que representa al papado, la bestia terrestre, que representa el gobierno de Estados Unidos, y la imagen de la primera bestia, la marítima, que representa la alianza de Estado-Iglesia, y la obra de otros tantos poderes revelada en los evangelios y hechos, esto es, el Padre, Cristo
el Espíritu Santo, los apóstoles, se observan paralelos cuando se comparan ambas obras que invitan a profundizar en el significado de los mismos. Por ejemplo, el dragón da su poder y autoridad a la bestia marítima. Apocalipsis 13:2. Así el Padre da su poder y autoridad a Cristo en ocasión de su bautismo. La bestia, otro ejemplo, es herida mortalmente y curada. Así Cristo es muerto y resucitado. La palabra griega que aparece en Apocalipsis es phagmenos, que significa degollado, se utiliza para aplicársela a ambos poderes, a la bestia y a Jesús. La actuación de ambos también es coincidente, 3,5 años, proféticos para la bestia, literales para Cristo. Por otro lado, la bestia terrestre procura que la gente adore a la primera bestia, a la marítima. Para ello realiza toda suerte de portentos, aún hasta hacer descender fuego del cielo. Así también con el Espíritu Santo. Realizaba milagros para lograr la conversión a Cristo. Y el que descendieran lenguas de fuego del cielo en Pentecostés fue el primer milagro que hizo el Espíritu Santo. La imagen o copia de la primera bestia recibe aliento de la bestia terrestre para llevar adelante su programa misionero, que es la imposición de la marca y nombre de la bestia marina. Así ocurre con la copia de Cristo, los apóstoles. Recuerden que en el Sanedrín, allí dicen que le reconocían que habían estado con Jesús. Eran una copia. De hecho, Romanos 8 dice que somos imagen de Cristo, una copia de Cristo. Que recibe del Espíritu Santo el aliento, Hechos 4:31, cuando ellos oran, tiembla allí, dice, danos poder para predicar el mensaje, y tiembla el lugar, eso cuenta Hechos 4, para llevar adelante su programa misionero, ¿cuál es? Diseminar la doctrina y el nombre de Cristo en Jerusalén. Así que noten los paralelos, ahora vamos a ver más. Estos y otros paralelos en el estudio de la parodia, del cual el presente es un extracto, esto que estamos mirando ahora, parodia que en opinión de este que está hablando, puede equipararse a la médula del misterio de Dios que con el correr del tiempo sería desentrañado. El tiempo profético no va más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios ahí se aclara, como él lo dijo a sus profetas. Y hermanos, este servidor cree que el misterio de Dios podría ser esto, no quiero afirmarlo, pero asombra que por fin Dios, como que dijera, miren el mensaje del tercer ángel, es aborrecimiento a la bestia, a su imagen, el que se ponga la marca, etc. Pero visto ahora es una tomada de pelo tan grosera, como vamos a ver a continuación. Miremos, fijémonos, hermanos, en el original, los tres grandes poderes. Se va a hablar de 4, pero son los 3 poderes divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su vez, Apocalipsis revela la triple alianza o trinidad satánica. El dragón, del capítulo 12, la bestia marítima, si se acuerdan, era la bestia que tiene, ¿alguien recuerda cómo se describe? Muy bien, tiene 7 cabezas, ¿qué más? 10 cuernos, tiene forma de leopardo, boca de león y patas de oso. Bien, esa es la bestia marítima, decimos, porque surge del mar. Mientras que la otra es bestia terrestre. ¿Cuál era? La bestia que tiene cuernos de cordero y habla como dragón. Son 2 bestias distintas. Bien, acá tenemos entonces el dragón. Vamos a ver aquí el animal que está aquí a la izquierda, el rojo. La bestia marítima, o sea, que surge acá del agua. Y el falso profeta o bestia terrestre, porque luego le va a llamar con el nombre de falso profeta. Y está allí el poder aquí a la derecha. Muy bien, vamos a ver ahora. Fíjense, hermanos, ahora se aclara mejor. Tenemos un Padre, un Cristo y un Espíritu Santo. Y estos 3, en la forma en cómo se mueven, hacen la vez de antipadre, que es Satanás, el anticristo, que es la bestia marítima, el papado, y el anti-Espíritu Santo, que es la bestia terrestre o el gobierno de Estados Unidos. En la forma en cómo se mueven. Fíjense, así como el Espíritu Santo hizo milagros para que creyeran en el Cristo, así el anti-Espíritu Santo, bestia terrestre, hace milagros para que crean en quién, en él, no, en él, en Cristo. Así como Jesús fue herido y resucitado, así mortalmente la bestia marítima es herida y vuelta a sanar. Así comienzan los paralelos. Miremos.
Ahí lo tenemos más claro. El original, Padre, Cristo, Espíritu Santo. El Apocalipsis que revela a un antipadre que es el dragón, que es Satanás a través del Imperio Romano. Tenemos el anticristo, que es la bestia marítima. ¿Quién es? El sistema papal. Y el anti-Espíritu Santo, que es la bestia terrestre, luego se le llama falso profeta. ¿Quién es? El gobierno de Estados Unidos. O sea, hermanos, retrocedemos a lo anterior. Esto lo dice el conflicto de los siglos, al decir quién es el dragón, la bestia marítima, pero verlo en forma de parodia, eso se está viendo ahora. Hay autores adventistas que ya lo están revelando. La Rondel y otros, el libro de las profecías del fin y otros autores. Enhorabuena, por fin esto se está descubriendo, que salga a luz. ¿Para qué, hermanos? Para que el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje directo contra la bestia, al pueblo adventista le dé tanta fuerza para decir, no te soporto, tú eres una imitación de Cristo. ¿Se capta? Miremos. Aquí, hermanos, tenemos ya propiamente la parodia. Fíjense el punto en rojo allá. Eso va a ser parodiado. Empieza con la... Miren el original, vamos a estudiar el original. La inauguración del mesianismo de Jesús, mediante su bautismo y la recepción del Espíritu Santo. ¿Qué se produjo allí? Jesús es ungido de Espíritu Santo en su bautismo. Su venida fue por obra de Dios con maravillas, prodigios y señales. Hechos 2:22, eso dice Pedro. ¿Qué más hay todavía con ese original? Jesús enseñando al pueblo, imágenes que tratan de refrescar lo que dice el Evangelio. Jesús perdonando al pecador, allí cuando es bajado el enfermo desde el techo. Siguiente imagen. Jesús defendiendo sus atributos divinos frente a los acusadores fariseos allí. Jesús sanando a los enfermos. Allí, ¿cuántos casos hay cuando Él dice que Él predicaba, enseñaba y sanaba? Reitero, son dibujos que representan los hechos del Evangelio. Jesús humilde practicando el servicio, lavando los pies. Jesús separando la política de la religión cuando dijo, dad a César lo que le pertenece. ¿Sí? Así que Él lo separa. El anticristo, hermano, en la parodia es exactamente al revés. Por eso dije, es una tomada de pelo contra Cristo. Eso no lo podemos soportar como pueblo adventista. Más todavía, hemos visto el desarrollo del ministerio mesiánico con las imágenes. Ahora, el cierre del ministerio mesiánico. ¿Cómo se produce? La muerte de Jesús y su resurrección. Así es como termina. Y un punto más es el tiempo de desarrollo de ese ministerio, son 3,5 años literales. Acá lo tenemos. Por otra semana, Daniel 9:27, duraría 7 años, es decir, 3,5 y otros 3,5. Y los 3, la primera parte, 3,5, corresponde a Jesús, a su bautismo en el año 27 y a su muerte en el año 31. Pregunto, hermanos, ¿hasta acá fue claro? Es rápida la diapositiva, están chiquititas las imágenes, pero ¿se entiende? Miremos, falta la segunda parte ahora, porque después llegamos a la tomada de pelo. Yo uso esa expresión y voy a ser cada vez más fuerte cada vez que estas cosas se enseñan, para que, hermanos, como nunca antes se levante la bandera del mensaje del tercer ángel. Es aborrecimiento a la bestia por la caricatura, lo que hicieron de la obra de Jesús y cómo engañan al mundo entero. Veamos la segunda parte, hermanos, fíjense las columnas son las flechas de la segunda parte de este edificio de parodia, ya vimos la primera parte, es la inauguración del poder, Pentecostés, y la obra de los apóstoles. Miramos ahora. Manifestación del Espíritu Santo en lenguas de fuego, en Pentecostés y siempre se dan los textos, Hechos capítulo 2, y señales y milagros, Hechos 2:43, como fue la curación del cojo, capítulo 3. También estamos dentro de lo que es la obra de los apóstoles. Los apóstoles, imagen de Jesús, insuflados del Espíritu. Leamos esos textos, voy a invitar, porque eso va a ser parodiado también. Hechos 4:13, alguien que lo tenga, que lo quiera leer, por favor. Sí. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Muy bien. Eran una copia de Jesús. Y el versículo 31.
Notemos cómo el Espíritu Santo los llena el lugar, los llena a ellos, prediquen ahora. Así que el Espíritu Santo llena a la copia para que prediquen del Cristo. Así que todo eso va a ser parodiado. Evangelización cristiana agresiva en el nombre de Jesús, Hechos 5:28. Qué lindo sería contar con tiempo para leer todos los textos. Pero solamente están en dibujos y si a alguien les llega a interesar, pues va a estar disponible esta diapositiva. Pero hermanos, vienen los enemigos, el concilio intransigente judío contra el mesianismo, la obra de los apóstoles, en 3 pronunciamientos. ¿Cuáles fueron? El Sanedrín, concilio de 71 ancianos que se reúnen en Jerusalén, Hechos capítulo 4, ahí cuenta la historia de la aparición del Sanedrín contra Pedro y Juan. Sanedrín, primer pronunciamiento, es una amonestación contra Pedro y Juan, Hechos capítulo 4. Segundo pronunciamiento, una nueva amonestación, pero esta vez va con azotes, Hechos capítulo 5, ahí interviene Gamaliel. Y en el tercer pronunciamiento, último, es el juicio mortal contra Esteban, Hechos 6, cuando ya lo matan. Así que 3 veces interviene el Sanedrín judío enemigo del mesianismo de Jesús. Erradicación definitiva del mesianismo y de la Santa Trinidad. ¿De qué manera? Los discípulos se multiplican grandemente en Jerusalén. Grandes señales y prodigios por mano de Esteban. Rechazo de la Santa Trinidad cuando dice el texto que Esteban, lleno del Espíritu Santo, él dice, veo a Jesús allí al lado de Dios. No te queremos escuchar. Rechazan la Trinidad. Y finalmente lapidan a Esteban y expulsan a los cristianos. ¿Cuánto tiempo duró esta segunda parte? 1260 días literales, miremos. O sea, 3,5 años reales o 1260 días, es lo mismo. Siguiente ahora. Entonces ahí tenemos el cuadro completo de la última semana. Pero a continuación, las columnas del edificio espejo, la parodia. ¿Será, hermanos, que esto es parodiado? De eso trata el Apocalipsis. Miremos de qué manera. Inauguración del pseudo-mesianismo, poder, trono y autoridad. A ver, ¿de qué modo? Entonces aquí con las flechas amarilla, más intensa y poco menos, para comparar acá entre un poder y el otro. A ver qué dice. El original, primero. El Mesías en su bautismo es dotado de Espíritu Santo y poder, Hechos 10:38. De autoridad, Juan 10, ahí están los textos. Mientras que el papado recibe poder, trono, que es la base del reino, y autoridad, Apocalipsis 13:2. El Mesías cuya venida es por obra de Dios con maravillas, prodigios, señales entre el pueblo, dice Pedro. El inicuo, dice el texto, que es el anticristo, cuya venida es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos. El Cristo recibió autoridad para someter a los demonios, pero el anticristo recibe autoridad para señorear junto con los demonios. Allí notemos, adorando la imagen de la Virgen. Reitero, tomada de pelo. Una burda burla. Hermanos, este es solo ejemplo nomás, de los varios que hay. Esto es suficiente para decir, gracias Jesús que nos salvaste de esta peste que son los demonios. ¿Qué hace esto acá? Este es el Cristo moderno. ¿Qué nombre tiene? Hermanos, vamos a tener que dar nombre y apellido ahora. ¿Qué nombre tiene? Francisco I. Hermanos, venerado, adorado, seguido, aplaudido, en fin, una cosa tremenda. El hombre será buena persona. Pero aquí el punto no es el hombre. ¿Qué es lo que se dijo acá? El sistema. El sistema todavía cree estas cosas y eso no lo podemos aceptar. Más que el individuo en sí es el sistema. Siguiente. Desarrollo del ministerio pseudo-mesiánico. Parodia de Jesús. O sea, aquí, así en los 3 años y medio de Jesús, 3,5 años proféticos. El Mesías abriendo su boca enseñaba verdades. Cuenta así en Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero el papado abriendo su boca habla blasfemias. Durante la semana vimos algunas. El Mesías era tenido por blasfemo cuando concedía su perdón. Pero hoy, hermanos, el Papa blasfema contra el santuario intercesor cuando obstruye el perdón de Cristo. Con su ego te absolvo. Cristo acusado de blasfemia y arrogancia por defender sus atributos divinos. Juan 10:33. Pero el papado habla arrogancias cuando se hace pasar por Dios. Confróntese la triple corona o tiara que tiene allí en la cabeza. Según el catecismo es Dios del cielo, de la tierra
y aún de las partes inferiores de la tierra. Eso significa la triple corona que tiene en la tiara, no la mitra, en la tiara, tiene 3 casquetes. Es signo de su triple deidad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Mesías sanando a los enfermos, mientras que el anticristo destruyendo a los santos con el oficio de la Inquisición. El Cristo humilde practicando el servicio, pero aquí el papado humillando a emperadores, como ocurrió en el año 1077 con Enrique IV, famosa historia de las querellas de las investiduras, tema que no hay tiempo para contar, pero es un hecho real como lo humilló. Cristo separando la política de la religión, dada a César lo que es del César, pero aquí el Papa en el año 1800, coronando a emperadores, Iglesia-Estado, a Carlomagno. Siguiente. El cierre del ministerio pseudo-mesiánico, herida y muerte, muerte y curación, miremos. Aquí se cierra, y con la obra de Jesús lo mismo, y vemos las imágenes. El Mesías muere crucificado, el papado es herido mortalmente de espada. El Mesías resucita al tercer día. Fíjense, hermanos, la herida comienza a curarse mediante concordatos, desde el tercer año, 1801, hasta en eso, el paralelo. ¿Y cuánto tiempo duró un ministerio y el otro? Allí ponemos las imágenes. Las flechitas van tratando de ubicar allí los paralelos, y entonces la imagen nos va a decir 3 años y medio para Jesús y 3 años y medio proféticos, o 42 meses, o 1260 días, desde el edicto de Justiniano hasta la herida del papado en 1798. Y aquí entonces autores adventistas que están revelando estas cosas. Las profecías del fin, Hans K. Larrondel, y en el 7º tomo de la serie de 7, publicado por la Asociación General, sobre Daniel y Apocalipsis. Allí William Johnson es el que trae los paralelos, y describiéndola más a partir de Apocalipsis, hacen estos autores, pero este servidor lo describe más a partir de los evangelios con las imágenes que vimos. Varios autores adventistas confirman la existencia de una parodia. Están los nombres. Y hermanos, una diapositiva más, la última, para decir que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pregunto, hermanos, antes de mirar la que viene. Ahora la miramos. No necesitaremos o no buscaremos Espíritu Santo para que Dios revele cosas. Y uno diga, wow, yo no vi esto, ¿qué es esto? Y estemos así, para que el pueblo se fortalezca en su mensaje de los 3 ángeles. Miremos lo que viene ahora. Siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busque la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas o joyas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. ¿Dónde aparece esta cita de Elena White? Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 36. Hermanos, hay mucha luz. ¿Queremos buscar esa luz? ¿Queremos unirnos en oración? ¿Vale la pena estudiar? Quisiera invitarles a que tengamos una oración, pero una oración de consagración. Hermanos, Dios es benigno con nosotros, ama a su iglesia, a su pueblo. Y esta luz que estamos viendo de la parodia, se vio todo el mensaje de Apocalipsis, todas las profecías, pero esta de la parodia, para que arda en nuestro corazón lealtad a Jesús, que es nuestro Salvador, y a la vez, hermanos, enemistad profunda hacia la bestia por el mensaje del tercer ángel. Ese es el objetivo que se persigue aquí con este estudio. Quienes lo sintamos, quisiera invitarles a que oremos, hagamos una oración de consagración. Y si lo sentimos así, pongámonos aquí adelante, como signo de adhesión, de sumarnos, de lealtad al Señor. Si queremos, hermanos, vengamos aquí a orar adelante. Podemos decirle, Señor, úsame. Quiero estudiar más la Biblia, leer más de Apocalipsis, para servirte, para ser un soldado más, que si tienes más luz, como estamos leyendo en la cita aquí de consejos sobre escuela sabática, dame luz, para que yo entienda mejor, discierna, y así enseñe, predique, con mis palabras, limitado, con errores, pero así enseñe a otras personas. Así Dios queda glorificado, hermanos. Recuerden, gran mensaje nos dio
con el mensaje del tercer ángel. Gran misión. Y si así lo sentimos, seamos leales al Señor. Todos los que estamos aquí, ¿sí? Gracias a los hermanos y hermanas que han pasado, que lo sienten. Los demás también lo sienten, pero desde sus asientos, hermanos, arrodillémonos todos los que estamos aquí delante, y oremos al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos diste los libros de Daniel y Apocalipsis, tan ricos, tan abundantes de enseñanzas. Nos das una misión, ¿cuál es? Levantar en alto el mensaje de los tres ángeles, en decidida enemistad contra la bestia, su imagen, contra su marca, y exaltar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, exaltar la fe de Jesús. Y aquí vemos un grupo de hermanos que estamos, algunos adelante arrodillados, otros allí en sus asientos arrodillados también, todos con un propósito. Querido Padre, úsanos. Queremos recibir la lluvia tardía, recibir la gracia de lo alto, para discernir más, pero especialmente para servirte mejor, para que con nuestras palabras, nuestro testimonio, podamos inducir a los amigos, a los familiares, a aquellos que todavía siguen en las redes de estos enemigos, como este gran engaño que se está desplegando delante de nosotros, que el mundo aplaude, que felicita, que alaba, porque creen que vienen nuevos cambios, cuando en verdad más bien es la obra deslumbrante de un poder que engaña, parodiando la obra que hizo nuestro Salvador Jesús. Querido Padre, pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, que perdones nuestros pecados, que te acuerdes de tu pueblo. Oh Señor, no nos tomes en cuenta nuestro propio mal, nuestros descuidos, nuestros errores. Mírate a ti mismo, mira a Jesús, que Él intercede por nosotros. Mira la misión que tú quieres de tu iglesia, llévala adelante, úsanos. Oh Dios, aquí estamos un grupo dispuestos a aprender más, pero a recibir poder de lo alto para hacer lo que te agrada. Te damos gracias porque Jesús lo hizo todo y hoy reina en el cielo intercediendo por nosotros. Ha recuperado su continua intercesión, su continuo servicio en favor del pecador y quiere que su pueblo enseñe estas cosas. Oh Dios, pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor.
Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta noche que nos das de estudio de la palabra. Gracias por la libertad de poder reunirnos, de expresarnos, de entender tu voluntad, porque eres bueno con tu pueblo, deseando tú que cada vez estemos mejor preparados y que los entendidos comprenderán en el tiempo del fin. Oh Señor, guárdanos esta noche. Permite que lleguemos con bien a nuestros hogares. Bendice a nuestras familias. Nos encomendamos en tus manos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.